Cuando Dios da una palabra, puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla, porque Él no se limita ante humanas circunstancias, y si Él dijo que lo hará, así será. Hoy tenía una carga para compartir con ustedes, algo breve que el Señor depositó en mi corazón, ¿sí? Consideramos, como decía Marcelo Arce hoy temprano, que el Señor trata con nuestras vidas, ¿sí? A lo largo de la vida cristiana, como se dice, no son todas cosas de color de rosa, sino que también pasamos, como cualquier persona, ¿sí?, normal del mundo que no tiene a Cristo, pasamos por dificultades, pasamos por pruebas. La gran diferencia es cómo nosotros afrontamos esas pruebas, ¿sí? De pronto podemos pasar, a mí me ocurrió un ejemplo más terrenal, ¿no? En el trabajo, lastimarme, ¿sí?, con una máquina, y aprender, ¿sí?, de ese error para que no me vuelva a pasar, ¿sí? En cambio, a veces cometemos, ¿sí?, errores constantemente, y del dolor, como me pasó a mí con ese accidente, podemos tomar la postura de aprender o no aprender, ¿sí? Decir, no, bueno, yo soy así, yo la máquina esta la uso igual así, y la voy a seguir usando toda la vida así hasta que me muera, y bueno, ¿qué va a pasar? Es muy probable que puedan seguir los accidentes, ¿sí? En cambio, en los procesos de dolor que nos pasa en la vida cristiana, tenemos que poder ver al Señor, ¿sí? Todo proceso de dolor nos acerca al Señor, y no significa que Dios nos esté castigando, ¿sí? Significa que podemos pasar procesos en los cuales hay algunos que son consecuencia de nuestro propio pecado, ¿sí? Pero hay otros que son pruebas, ¿sí?, en las cuales tenemos que pasar, y muchas veces nos ayudan a acercarnos al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias. Jeremías, en el libro de Jeremías, capítulo 18, versículo del 1 al 6. Es un texto muy conocido, vamos a leer solamente una parte. El pueblo de Israel, sí, tenía como característica que solía tropezar varias veces, sí, con la misma piedra. Por lo general volvían a la idolatría, ¿sí? Tenían esa tendencia, ¿no?, de olvidarse fácilmente del Señor. Entonces, al pueblo de Israel le tocaba pasar por distintos procesos, de pronto invasiones, perdían las batallas, muchas veces para que ellos, en ese estado de dolor, en ese estado de desprotección, a algunos se le ocurriera volver al camino del Señor, ¿sí? Entonces le habla a Dios al profeta Jeremías, lo vamos a leer, y dice así: palabra de Jehová vino a Nehemías diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino palabra de Jehová a mí diciendo:
¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén. Es un texto que solemos leer, muchos conocemos, ¿sí? Pero fue un ejemplo muy claro en la cual Dios encontró para explicarle al profeta, ¿sí?, que si el pueblo de Israel se dejaba moldear, ¿sí?, se dejaba guiar por las manos del Señor, aún desde las ruinas, ¿sí?, desde esa vasija que se había roto completamente, y nosotros diríamos, ya está, no sirve más, el alfarero podía volver a ser esa vasija, ¿sí? Dios trabaja en nuestras vidas, ¿sí?, para que muchas veces tomemos la forma que Él necesita, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Nos ha tocado a muchos, no sé a quién le habrá tocado pasar en algún momento un momento de dolor en la vida, ¿sí?, en un proceso en el cual uno no entiende muchas veces por qué, ¿sí?, algunas cosas. Pero en ese proceso nosotros tenemos dos posturas, aún conociendo al Señor. Podemos renegar de lo que nos está pasando, ¿sí? Podemos decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué no me sale esto? No sé, ¿por qué me echaron del trabajo? ¿Por qué tengo que afrontar esta enfermedad? ¿Sí? Puedo sentir el abandono de Dios en el momento de la dificultad, ¿sí? Pero también puedo tener otra postura de entender y darle gracias al Señor por el momento de dificultad, porque me acerca más al Señor. Seguro que muchos de nosotros tenemos los mejores recuerdos de estar en la presencia del Señor cuando ya nuestras fuerzas no daban más, ¿sí? El hecho de pronto caer en pecado, ¿sí?, y decir, no puede ser, otra vez tropiezo con la misma piedra, otra vez lo mismo, y ahí ir a buscar a los pies del Señor, ¿sí? Entonces, tenemos dos posturas y depende de nosotros qué postura tomamos al obrar de Dios, ¿sí? Aquellos que a mí me ha tocado con Ana, mi hija mayor, poder pasar un momento largo de enfermedad, ¿sí?, en la cual ella pasó por varias operaciones, ¿sí?, y por momentos en la inercia que a veces tenemos de seguir, no nos damos cuenta que de pronto era un momento para interceder, que era un momento para estar más cerca del Señor. Y a mí me ha pasado varias veces de estar en los dos lados, ¿sí? Por momentos cerca del Señor, en la dificultad, y por momentos hacer de cuenta que no pasa nada. Y tampoco es bueno eso, ¿sí? Porque en el momento uno de la dificultad, del dolor, nos tenemos que acercar al Señor, ¿sí? Nos ha tocado a veces tratar con familiares, ¿sí? Y uno dice, bueno, pero mi familiar tiene esta enfermedad, ¿qué tiene de bueno esto? ¿Qué tiene de bueno esto? Y muchas veces uno puede tener más relación, ¿sí?, cuando lo cuida. A mí me tocó estar con mi abuelo el último tiempo y bueno, en esos meses que él estaba ahí en la cama, y bueno, yo llegaba al trabajo, él estaba viviendo en la casa de mi papá, y poder charlar cosas que de pronto no había charlado en su momento de salud, ¿sí? Conocer cómo fue su encuentro con el Señor, no sé, de pronto yo le preguntaba cómo había conocido a mi abuela, o cómo había sido su infancia, cosas así que de pronto en otro contexto no se te ocurre, porque uno piensa a veces que bueno, todo sigue igual,
nos pasa a veces con nuestros padres o con nuestros abuelos. Los vemos siempre con salud y parece que, bueno, siempre van a estar así y nunca van a ser eternos, ¿sí? Nunca va a pasar nada. Y de pronto a veces nos encontramos en una situación, ¿sí?, de tener que afrontar eso que inevitablemente en un momento llega, ¿sí? Lo importante es cómo afrontamos esos momentos. Si le damos gracias al Señor, ¿sí? Gracias, Señor, por esta prueba, ¿sí? A mí me pasó en su momento cuando la operaban a Ana. Ella tenía un yeso grande y por momentos, la verdad, lo reconozco, uno no lo tomó de la mejor manera. ¿En qué sentido? No es que uno renegaba, pero no le servía a uno para acercarse al Señor. Sino es como que uno, por lo general los varones, tenemos esa costumbre de seguir para adelante, tirar del carro, pase lo que pase. Y a veces lo queremos hacer con nuestras propias fuerzas. Y no es así. Ese momento nosotros nos tenemos que sentir débiles e ir a buscar a los pies de Cristo, ¿sí? Toda cosa que nos sucede en la vida tiene que ser para darle la gloria al Señor, ¿sí? Sean momentos de alegría, sean momentos de enfermedad, sean momentos que no entendemos lo que nos está pasando. Muchas veces lo peor que nos puede pasar es ver sufrir a un familiar y sentir esa impotencia de no poder hacer nada. Y ahí es en donde tenemos que orar al Señor, ir a los pies del Señor. Aún los conflictos que podemos llegar a tener como hermanos, ¿sí?, son pruebas de las cuales tenemos que salir fortalecidos, ¿sí? A ver, si pasaste una situación difícil y no aprendiste nada, ¿sí?, ¿qué sentido tiene? Si esa situación no te acercó al Señor, pedile al Señor que te muestre cómo tenemos que acercarnos a Él. Y de eso se trata, porque los grandes hombres de la palabra, ¿sí?, vemos en la Escritura, todos pasaron pruebas, pero las pasaron airosas. O sea, la prueba los llevó a buscar al Señor, no a renegar o a querer hacerlo más con mis propias fuerzas, ¿sí? Pasa mucho en los trabajos, ¿sí? Bueno, no me va bien en este trabajo y en vez de preguntarle al Señor, Señor, ¿vos querés que yo siga? Me empecino, trabajo más horas, me va peor, ¿sí? Y lo que capaz que el Señor quiere es que vayamos a los pies de Él y le preguntemos, ¿sí? O de pronto elijo una carrera para estudiar, a los más jóvenes, ¿no? Y choco una vez contra la pared, choco otra vez, 2 veces, 3 veces, y me empecino, y de pronto empiezo a faltar a las reuniones para estudiar más. Le tengo que preguntar al Señor, Señor, ¿cómo querés que siga? Porque capaz que el Señor en ese momento de, vamos a ponerle llamar ese fracaso humano de pronto no poder entrar a la universidad o no poder rendir bien, es el momento ideal para ir a los pies de Cristo y preguntarle, Señor, ¿es tu voluntad que yo siga estudiando esto? Señor, ¿es tu voluntad que yo siga en este trabajo? Porque si este trabajo a mí me está apartando de las cosas del Señor, ¿es de bendición? Entonces, la prueba, la adversidad, ¿sí?, como leía hoy Maxi, ¿no?, eso de estar cubiertos, ¿sí?, con el yelmo, con el escudo de la fe, nos sirve para afrontar esa dificultad, siempre y cuando nosotros reconozcamos que el que nos cuida, que el que va adelante es el Señor. Porque cuántas veces hay hermanos que han pasado momentos de dificultad, termina la prueba y en vez de darle la gloria al Señor, la honra, dicen, qué bueno que pude pasar esta dificultad, qué buen cristiano que soy, ¿sí? O qué fuerzas que tengo, o qué carácter que tengo para poder pasar esta dificultad. Y en realidad no aprendió nada, ¿sí? Si la dificultad no nos lleva a Cristo, nosotros no aprendemos nada. No es que el hermano que más dificultad tiene es más crecido al Señor.
Es más crecido al Señor al que en cada dificultad logra ir a los pies de Cristo, ¿sí? Y logra aprender, y logra frente a un conflicto saber ceder, frente a un conflicto saber perdonar, ¿sí? Frente a un momento de adversidad estar al servicio, ¿sí? De esa necesidad, de ese familiar, no sé, de mi vecino. En ese momento de capaz que de falta de dinero, ¿sí? De trabajo, de una economía adversa, poder siempre poner a Cristo en el primer lugar, ¿sí? Poder optar siempre por Cristo, ¿sí? Nos ha pasado a veces de, no sé, tener un retiro. Entonces viene ahí la disyuntiva, pero es no sé, no llego con el dinero, ¿sí? Este dinero que tengo, este ahorrito, es capaz que, no sé, algo que yo tenía por las dudas, qué sé yo, y digo, no, en ese momento en donde más tenemos que apostar por el Señor, en donde más cerca del Señor tenemos que estar. Vamos a leer Santiago, capítulo 1, esperen que lo estoy buscando. Santiago siempre cuesta. Tiene ahí poquitas hojas, entonces se pierde, parece. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Fíjense el título: la sabiduría que viene de Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. Podemos seguir la lectura de la palabra, después lo pueden leer en sus casas. Pero ¿qué está advirtiendo acá el autor? ¿Sí? Tengan gozo cuando estén pasando por pruebas. ¿Por qué? Porque esa prueba nos acerca al Señor, ¿sí? Entonces, si nosotros durante la prueba la pasamos rezongando, enojados, ¿sí? Reclamando al Señor, en el fondo es como si el Señor no nos estuviera acompañando, ¿sí? Y en la prueba nosotros no estamos solos, ¿sí? El Señor nos acompaña, siempre y cuando nosotros vayamos a los pies de Cristo en esa prueba. Entonces, ¿podemos estar afligidos en lo humano, en lo carnal? Sí, porque el cuerpo le duele, al alma le duele, a nadie le gusta, no sé, quedarse sin trabajo, a nadie le gusta no llegar a fin de mes, nos duele, pero el espíritu tiene que estar gozoso, ¿sí? Tenemos que aprender a ser un pueblo gozoso, ¿sí? Un pueblo alegre. ¿Por qué? Porque lo tenemos todo, ¿sí? El Cristo que vive en cada uno de nosotros lo llena todo. Entonces, si no me encuentro con ese gozo, me tengo que preguntar si realmente Jesús está actuando en mi vida, si le estoy dando lugar, ¿sí? Porque la palabra del Señor, que no miente, dice que la plenitud la hallamos en Cristo. Entonces, si mi vida no refleja ese gozo, ¿le estoy dando lugar al Señor? ¿Sí? Me tengo que plantear, ¿por qué me cuesta esto? ¿Por qué? No sé si a alguno le pasó, yo creo que sí.
alguna vez se levantaron desanimados, ¿sí? Como diciendo, bueno, pero ¿qué sentido tiene esto que estoy haciendo? Aún me ha pasado, no sé, hacer un servicio, ir a una reunión sin muchas ganas, ¿sí? ¿Qué está pasando? O sea, ¿cómo puede ser? Y nos pasan esos momentos, ¿sí? Ahí lo tenemos que rechazar, ¿sí? Y dejar actuar a Cristo, no dejarnos vencer por ese desánimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la vida en Cristo es hermosa, ¿sí? Mi vida tiene que reflejar ese gozo. Yo tengo que estar contento, tengo que estar alegre por mi hermano, me tiene que dar gozo porque un pecador se arrepiente, ¿sí? Tengo que estar gozoso porque un niño viene a la congregación, ¿sí? Tengo que estar gozoso porque mi hermano tuvo sanidad. Mi vida en Cristo tiene que ser un gozo constante, ¿sí? La prueba no tiene que apagar eso, ¿sí? Lo tengo que ver como qué bueno, Dios está trabajando en mi vida en este momento. Me ama tanto que me acompaña y espera con los brazos abiertos que yo me acerque a Él, ¿sí? Entonces, la vida de un cristiano tiene que ser gozosa. Yo no puedo estar barriendo la congregación enojado. Otra vez me toca a mí. Miren cómo tiran acá el jugo, ¿cómo puede ser? Encima ensucian todo. No, mi vida tiene que ser un gozo, ¿sí? Y si me toca limpiar los baños, o qué bueno, vamos a tener un encuentro unido. Y sí, viajaremos en colectivo, ¿sí? Pero tiene que ser una fiesta, porque voy a conocer hermanos nuevos. A mí me pasa, ¿no? En esto que a veces estamos congregando en distintos lugares, nos extrañamos, ¿sí? No nos vemos todos los domingos. Entonces, qué gozo que es cuando nos reencontramos, ¿sí? El espíritu ahí, ¿sí? Se pone gozoso. A veces nos tocará estar en distintos lugares. Y cuando uno, yo siempre lo digo, ¿no? Aprende a valorar algunas cosas cuando está más lejos, ¿sí? Como aquel que de pronto le toca vivir en otro país. De pronto ahí vos te das cuenta que lo que era común, no sé, levantarte, tomar mate con tu mamá, con tu papá o con tus familiares, un cumpleaños, una fiesta, que era común y a veces uno capaz que sin gana iba. Cuando uno lo pierde, le da un valor enorme, ¿sí? Claro, no querías ir, porque era común. Uno a veces no valora eso, ¿sí? O lo tiene como algo, y lo tiene como algo común, ¿sí? Y hoy capaz que si tendrías que volver a ir ahí tendría un costo enorme, ¿sí? Entonces, aprendamos a disfrutar, a estar gozosos en lo que el Señor nos da, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces las situaciones que nos toquen vivir no son ideales, ¿sí? Yo me acuerdo, había una frase hablando un poco con respecto a los hijos, ¿no? Que cuando muchas veces uno ¿no? empieza con los planes de tener un hijo, de agrandar la familia, tiene todo un ideal, ¿no? De cómo va a ser las cosas, ¿sí? Va a ser todo así, va a ser hermoso, perfecto. Y a veces, algunas familias, nos toca eso que parecía perfecto no sea tan perfecto, o no sea como nosotros esperábamos. Entonces el ejemplo era que uno se preparó para ir de vacaciones, ¿sí? Para ir a la playa, ¿sí? Preparó la sombrilla, preparamos los baldecitos de arena, preparamos todo perfecto ahí, la reposera, y de pronto nos toca ir de vacaciones a la montaña, ¿sí? O a otro lugar. Y vos decís, pero pará, yo me preparé con todo esto, iba a clavar la sombrilla y había una piedra. Entonces tenemos dos posturas. O renegamos porque queríamos ir a la playa, ¿sí? Y estamos todas esas vacaciones pero refunfuneando, o aprendemos a disfrutar este otro lugar que el Señor nos regaló para pasar unos días, ¿sí? Entonces, llevado a la vida personal,
Tenemos planes de cómo deberían ser las cosas. Tenemos anhelos. Pero si a veces no se da tal cual, tenemos esas dos posturas. Ese tiempo que estamos renegamos, ¿sí?, por el padre, por la madre que nos tocó, por el pariente que nos tocó, por la situación que me tocó, por la casa que me tocó, por el barrio que me tocó, ¿sí? O aprendo en ese momento a mirar al Señor y llenarme del gozo del Señor, porque no creemos que el Señor lo llena todo. Y si el Señor lo llena todo, todo lo demás, ¿no pasa un segundo o tercer plano? Sí, en aquellos que aman al Señor. En aquellos que aman al Señor. Y no significa que uno va a mirar para otro lado y no va a mirar la realidad, sino que va a poner el gozo del Señor por encima de toda situación. Amén. Vamos a leer 2 de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Estaba por leer otro capítulo. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 7 al 10. Y dice así: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteare, para que no me enaltezca de sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, si no refunfuneando, reclamando, por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Por cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Sí? En este caso, le había sido enviado, ¿sí?, un aguijón en la vida de Pablo, ¿sí? No sabemos qué es. Algunos historiadores dicen que era una enfermedad, ¿sí? Puede ser que tenga alguna enfermedad física en la cual lo angustiaba, él lo hacía débil, lo hacía dependiente. Algunos otros dicen que podría tener asma o alguna enfermedad de esa que lo imposibilitaba de hacer muchas cosas. No sabemos a ciencia cierta, pero lo que sí sabemos que le dolía a Pablo, ¿sí? Y ese Pablo que sanaba enfermos, ¿sí?, que echaba fuera demonios, que estaba, no sé, podía ir a Pedro que le ore, ¿sí?, los tenía a sus manos a los apóstoles, le fue dado un aguijón. ¿Para qué? Para que en esa debilidad se pueda fortalecer Cristo. Porque nos pasa, hermanos, que cuando estamos fuertes nosotros, el que está chico es el Señor, por lo general. Entonces, en nuestra fortaleza no actúa el poder de Cristo, ¿sí? Entonces, cuando estemos, y la actitud de debilidad no es solamente una acción, sino es una actitud de todos los días, de sentirme débil, ¿sí? De sentirme que, bueno, me salió algo bien, gracias al Señor, ¿sí? Me bendijo el Señor económicamente, gracias Señor, porque no lo merezco nada, ¿sí? La actitud de debilidad me acerca al Señor. La actitud de dependencia hace crecer al Señor. En ese momento en el que decimos, bueno, Señor, ya no sé qué hacer.
ya no doy más. ¿Por qué me toca esto? ¿Sí? Ahí es en donde crece el Señor, donde nosotros estamos chiquitos, ¿sí? Y por último, vamos a leer un texto más, Romanos 8, capítulo 28. Sí, es un texto cortito y dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Aquellos que aman al Señor, ¿por qué todas las cosas les ayudan a bien? Porque toda dificultad, todo problema, toda circunstancia, al que ama a Dios lo acerca más al Señor. Ahora, el que está lejos del Señor lo aleja. Entonces, al que ama al Señor, las cosas les ayudan a bien. Y como leímos el primer ejemplo del alfarero, ¿sí? Que muchas veces esas circunstancias que nosotros vivimos van forjando nuestro carácter, ¿sí? Van forjando nuestra paciencia. Y el ejemplo más claro de eso es la vida de Jesús, ¿sí? La vida de Jesús, que a veces me cuesta a veces entender el sacrificio del Señor, ¿no? Porque siendo Dios, se humilla a la condición humana. Porque uno diría, bueno, podría haber venido, no sé, en forma de ángel, algo un poquito mejor, digamos. No, en forma de niño, y de niño pobre, ¿sí? Normal, común, naciendo en un establo, estando sujeto a dos padres durante 30 años. O sea, Dios estando sujeto al Padre y a la Madre con todos los errores que habrán tenido José y María, ¿sí? Fíjense el grado de humillación de Dios. Como que nosotros nos convertiríamos, no sé, en una hormiga, en una cucaracha, ¿sí? La condición humana de rebajarse a algo inferior. De la misma manera lo hizo el Señor. Y en el camino, ¿sí? Ya empezando su ministerio, sufriendo, imagínense siendo Dios y que un ser humano te pegue. Cuando uno, no sé, Dios hacía así y lo consumía a fuego, ¿sí? Imagínense lo que nos quería enseñar es Dios a través de Jesús, que mandó a Jesús a vivir en nuestra propia condición. Y ese Jesús tenía las mismas tentaciones que nosotros. Debía sentir el mismo dolor que nosotros. No es que estaba anestesiado Jesús en la cruz. Entonces, esa condición de dejarse trabajar, ¿sí? Para cumplir la obra, padecer lo que tengamos que padecer para cumplir el propósito del Señor. Isaías, capítulo 53, versículo 3. Isaías 53, versículo 3. Con este texto ya terminamos. Está hablando de Jesús, acá el profeta, y dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas herido fue él por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja de delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Amén. Cristo fue el ejemplo más claro de pasar por adversidades, ¿sí? Y aún así tener la mirada puesta arriba. Amén. Así que eso era lo que quería compartirles, animarlos a que podamos tener mirada espiritual en nuestro andar. En cada situación que a nosotros nos transcurre, si nosotros de pronto, un vecino, un familiar, nos agrede, ¿sí? Tenemos que ver como una excelente oportunidad para formar el carácter de Cristo en nosotros, para amarlo, para perdonarlo, ¿sí? Cuando nos toque pasar por una injusticia, ver la posibilidad de que el Señor me da el privilegio de pasar por esas circunstancias para que Cristo crezca en mí, ¿sí? En esas situaciones lo tenemos que ver así. Y cuando logremos pasar por esas pruebas victoriosos, como esa vasija que el Señor le dio una forma especial, vamos a poder cumplir el propósito por el cual el Señor nos está formando. Amén. Que el Señor los bendiga.